se hizo pasar por cliente y pidió un filete. Pero la nota que le dio la camarera lo dejó paralizado. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Esa tarde el restaurante estaba en su punto más concurrido, lleno de murmullos, copas, tintineando y risas discretas. Una joven camarera, Andrea, caminaba rápido entre las mesas, fingiendo calma, mientras su mirada se posaba fugazmente en un cliente en particular. Nadie más lo sabía, pero ese hombre de barba bien recortada y sombrero discreto no era un cliente cualquiera. Era Don Federico, el dueño de toda la cadena de restaurantes, quien se encontraba allí de incógnito para observar cómo funcionaba realmente el lugar y evaluar al personal sin filtros. Andrea fue la única que lo reconoció. No porque se lo hubiera dicho alguien, sino porque lo había visto una vez, hace años, en una convención interna de la empresa. Su instinto le dijo que guardara silencio. Sin embargo, algo dentro de ella también sabía que esa era su única oportunidad para hablar de lo que el gerente del restaurante había estado haciendo escondidas durante meses. Robos silenciosos, maltrato al personal y trampas que hacían que los meseros fueran despedidos injustamente. Pero nadie la creería. Nadie, excepto él. Mientras le servía el filete con cortesía, Andrea sintió el corazón acelerado. ¿Algo más que pueda traerle, señor?, preguntó con voz neutra. Don Federico la miró con ojos amables, sin saber que en ese momento ella deslizaba con habilidad una pequeña nota entre el cervaletro y el vaso de vino. Lo había escrito a mano en una servilleta con miedo y esperanza. Léalo. El gerente ya lo está arruinando todo, decía. Federico, desconfiado por naturaleza, no reaccionó de inmediato. Tomó el tenedor, cortó un pequeño trozo del filete, y solo después notó el papel. Lo sacó con cuidado mientras Andrea se alejaba disimuladamente. En cuanto sus ojos pasaron por las primeras líneas, su expresión cambió por completo. La incredulidad se apoderó de él, y el trozo de carne quedó suspendido en el aire olvidado. Su rostro se tensó, su mandíbula se endureció. No era un simple reclamo, era una denuncia grave respaldada con nombres, fechas y actos concretos. Desde la barra, el gerente observaba la escena sin sospechar lo que ocurría. Se limitó a fruncir el ceño, al ver que don Federico, a quien seguía creyendo un desconocido cualquiera, leía algo con demasiada atención. Era un hombre controlador, prepotente, que se aseguraba de que todos en el restaurante supieran quién mandaba. Había humillado a Andrea más de una vez, como a muchos otros, obligándole incluso a trabajar turnos dobles, sin pagarlos completos. Andrea había soportado en silencio por meses. Su madre estaba enferma y no podía permitirse perder ese trabajo. Había visto cómo otros compañeros eran despedidos por motivos falsos, solo porque reclamaban lo justo. Su miedo era tan real como su dignidad, pero ya no podía seguir callando. Ese hombre estaba manchando el nombre de la empresa y destruyendo vidas en el proceso. Esa nota era su último recurso. Don Federico levantó la mirada y buscó a Andrea con la vista. Ella, al sentirlo, se detuvo a unos metros fingiendo limpiar una mesa vacía. El contacto visual fue breve, pero bastó. Él asintió levemente y, en ese gesto, Andrea supo que había sido escuchada, pero también supo que eso podía desencadenar algo mucho más grande de lo que imaginaba. El aire se volvió denso en el restaurante, como si todos presintieran que algo estaba a punto de estallar. Y justo cuando parecía que don Federico iba a quedarse en silencio, tomó su servilleta, limpió sus labios y dijo en voz firme, sin mirar al gerente: parece que hoy será una noche larga. Y no precisamente por la comida. Andrea sintió escalofrío en la espalda. El gerente, al escuchar ese tono, se giró desconcertado. Nadie sabía aún lo que había leído. Nadie, excepto ellos dos. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Pero cuando Andrea regresó a la cocina por órdenes del gerente, encontró su casillero abierto, sus cosas en el suelo y una hoja arrugada, con su nombre tachado en rojo. El gerente la esperaba detrás, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. Tú y yo tenemos que hablar ahora. La joven tragó saliva. ¿La habían descubierto o era ya el inicio de una venganza? La tensión le apretó el pecho. No podía retroceder. Ahora todo dependía de lo que el dueño hiciera y si llegaría a tiempo. El pasillo de la cocina estaba vacío, pero la tensión lo llenaba todo. Andrea dio un paso hacia el gerente sin saber si estaba a punto de ser despedida, humillada o algo peor. Cierra la puerta, ordenó él con una frialdad que helaba los huesos. Ella obedeció sin hablar. ¿Tú crees que soy idiota?, soltó con desprecio. Desde que entraste hoy, no has dejado de actuar rara. ¿Qué le diste al viejo de la mesa 5? Una queja, una nota. ¿Quieres jugar a ser mártir ahora? Andrea abrió la boca para responder, pero el gerente levantó la mano. Cállate y no te hagas la inocente conmigo. Intentó mantener la compostura, pero el miedo
era más fuerte. No le di nada que no tuviera derecho a saber, respondió con voz temblorosa, pero firme. Usted lleva meses haciéndonos esto a todos. Yo solo ya no podía callar. El gerente sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa confesión. Perfecto, dijo mientras sacaba su celular y comenzaba a grabar con sí mismo. Eso, ella misma admite que anda divulgando mentiras sobre mí. Difamar a un superior, motivo suficiente para despido inmediato. Andrea se sintió atrapada, sin salida. Sabía que si eso llegaba a recursos humanos sin contexto, todo sería tergiversado. De repente, la puerta se abrió. Don Federico entró con paso firme, seguido por dos personas más, un hombre del área legal de la empresa y la jefa de operaciones. El gerente retrocedió un paso sorprendido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Federico con voz grave. El gerente, que apenas reconoció al dueño sin su habitual traje de ejecutivo, tartamudeó. Señor, esto no es lo que parece. Esta empleada acaba de admitir una grave falta. Estaba inventando cosas. Federico no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta colocarse frente a Andrea. Luego la miró con detenimiento. Todo lo que escribiste en esa nota es cierto. Andrea, con el rostro encendido, asintió lentamente. Sí, señor. Tengo pruebas. Correos falsificados, cámaras apagadas sin razón, horarios manipulados. No soy la única. Solo fui la única que ya no pudo soportarlo más. El silencio fue largo, tenso, como si todos en esa cocina contuvieran el aliento. Federico entonces desvió la mirada hacia el gerente. ¿Y tú qué tienes que decir? El hombre tragó saliva. Señor, no puede creerle a una simple camarera. Yo he trabajado por esta empresa por años. Sé cómo manejar un restaurante, y si hay algún problema aquí es por la falta de compromiso de empleados como ella. ¿Y por qué entonces tus reportes mensuales no coinciden con los estados contables? Intervino la jefa de operaciones, mostrando una carpeta con documentos impresos. Revisamos tus informes mientras Federico almorzaba. Todo está maquillado. Las cifras, las sanciones internas, incluso las compras. ¿Querías ocultar los robos con descuentos falsos? El gerente quedó mudo. Su rostro se transformó lentamente, del desprecio a la desesperación. Andrea, aún temblorosa, no podía creer que finalmente alguien la estuviera defendiendo. Después de meses de silencio, alguien le daba voz, y lo hacían desde arriba. El abogado se acercó con discreción. Por protocolo, vamos a suspenderte de inmediato mientras se inicia la investigación oficial. Ya informamos a Recursos Humanos. Necesitarás un abogado si decides seguir negándolo. Federico no necesitó levantar la voz para hacerse sentir. Su autoridad estaba en su presencia en Sioux Decision. El gerente, enmudecido, fue escoltado fuera de la cocina mientras Andrea observaba cómo el miedo abandonaba poco a poco su cuerpo, dejando espacio a una mezcla de alivio y lágrimas contenidas. Andrea no fue despedida. Al contrario, recibió una carta oficial de reconocimiento y una propuesta para ascender a supervisora de turno. Federico le pidió disculpas en privado, y le agradeció por haber tenido el coraje que muchos no tuvieron. No solo salvaste este restaurante, le dijo, evitaste que nuestra marca se manchara aún más. No puedo prometerte que será fácil desde ahora, pero te aseguro que estarás rodeada de gente justa. La última escena en el restaurante fue distinta. Andrea, con nuevo uniforme, guiaba a los nuevos empleados con paciencia mientras los clientes disfrutaban de un ambiente distinto, más. Don Federico pasó a verla una última vez sin anunciarse. Ella lo reconoció de inmediato y le dedicó una sonrisa genuina. Gracias por confiar, le dijo él, y se marchó sin más. Andrea volvió al trabajo no como una víctima, sino como alguien que luchó y venció. Muchos hablaron durante días de la camarera que cambió todo con una nota. Algunos incluso lloraron al conocer su historia. Pero para Andrea lo más valioso no fue el reconocimiento, sino saber que aunque temblando y sola, hizo lo correcto, y que en un mundo que muchas veces calla, a veces una sola voz basta para cambiarlo todo.